escape, es mi fiesta con Dios. Buen día, amada familia. Transmitir tu micrófono. Hola, Cris. Hola, bendiciones. Bendiciones. Susi les manda saludos también de su parte. Qué privilegio ver lo que está ocurriendo en la vida de esta familia, que es criada por Dios en el espíritu de cada uno, y conforme cada uno vamos aprendiendo a tomar la identidad que se nos ha dado y a vivirla en comunión, pues vamos a continuar siendo maravillados con el amor que nuestro Padre es, que Jesús es y que nosotros somos en comunión. Y así cada uno de los aspectos y de las virtudes divinas que tenemos que ponernos cada uno. Y bueno, vamos a dar gracias por lo que hoy Abba va a servir en su mesa. Es siempre importante recordarles a todos que la mesa de Abba está en tu espíritu, y que tú te sientas en tu espíritu a ser alimentado por el pan de vida que nuestro Padre sirve en tu corazón, y que el Espíritu Santo alumbra tu entendimiento para que tú puedas tomar las decisiones de recibir la verdad que va a ser procesada en ti con el fin de hacerte conforme a Jesús. Así que vamos a dar gracias por esta mesa que está en nosotros y que no tiene horario, pero que cuando nos reunimos, como estamos haciéndolo en este momento, pues es un tiempo que juntos tomamos para escuchar a Dios ministrarnos verdad. Padre, gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos. Tú nos reconoces como hijos. Por eso el Espíritu Santo nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora venimos a tu mesa, unidos como tu familia, en el nombre de Jesús, que es el camino vivo y nuevo por el cual venimos a ti. Y venimos a recibir verdad, a ser alumbrados por tu Espíritu, a ser ministrados por la voz tuya, que es el Verbo divino, Jesús mismo, y a ser edificados en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias, Padre, por lo que hoy vas a hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. En la familia divina, tú eres lo más importante. Y eso podemos decirlo sin lugar a equivocarnos, porque no se trata de los favoritos, de los privilegiados, sino de cada hijo. Dios no hace acepción de personas. Y por eso es que en cada uno de nosotros se ha formado el templo de Dios. Si tú eres el templo de Dios. El espíritu nuevo que engendró Abba y que nació de él y que tú eres, es hecho para ser habitación de Dios. Todos vivimos en algún lugar, ¿no? Rentado, comprado, construido, pero cada vivienda pues está hecha para la comodidad y facilitar los servicios de los habitantes. Cuando tú aprendes a entenderte como casa viva, si Dios no habita en templos hechos por manos de hombres,
Él habita en el templo que Él construye. Y ese templo eres tú. Y entonces esta verdad es muy importante, recibirla como parte del fundamento de nuestra existencia, de nuestro ser, porque nuestro Padre nos habla en formas ilustradas, ¿no? Cosas que podemos ingresar a ellas porque tenemos un concepto que Él va a transformar y que el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver. Y vamos a leer esto en Primera de Pedro, el capítulo 2. Si puedo ir allá. Y vamos el capítulo 2 de Primera de Pedro empieza dándonos instrucciones sobre cómo iniciar nuestra existencia divina y nos enseña a comer, ¿no? Dice que deseches toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo lo que pertenece a la naturaleza humana. Y luego dice, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Y esto es todo lo que tienes que aprender a hacer. Desear que se te alimente en tu espíritu. Y el Espíritu Santo está atento a ese deseo en el momento en que tú buscas recibir la leche espiritual no adulterada. Él te va a guiar a la verdad que está preparada para alimentar tu espíritu 24/7. Entonces, si tú traes esquemas, por ejemplo, de es que yo necesito leer la Biblia a cierta hora, cosas de ese tipo, obviamente en esos tiempos que tú dedicas a permitirle a Dios hablarte, Él te va a hablar, pero es mejor que aprendas a vivir recibiendo todo el tiempo, ¿sí? Y que seas guiado a los tiempos específicos donde Dios quiere que te apartes y dediques específicamente un tiempo para que Él te ministre verdad o la amplíe, todo eso. Pero la meditación de nuestro corazón, y todos andamos meditando en el corazón en algo. Sí, de eso no se escapa nadie. ¿En qué está tu corazón todo el tiempo? Pues lo que Dios nos aconseja es que dice, pon tu delicia en Jehová. Tu corazón debe estar siempre en deleite. Porque, mira, tu pasado está arreglado. Tu presente está provisto y tu futuro está asegurado. Entonces tú ya no perteneces al ámbito en maldición de la inseguridad, de la incertidumbre, de todas esas cosas. Tú perteneces a la bendición, donde Dios está dedicado a hacerte el bien. Y por eso se nos dice por el Espíritu Santo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto es a lo que debes acostumbrarte, a vivir en deleite divino todo el tiempo, incluyendo las tribulaciones. Recuerda, el significado correcto de tribulación es un proceso donde yo no sé todavía vivir esto en la naturaleza divina. Es todo. Las tribulaciones no son para otra cosa, sino para que compruebes que eres hijo, que Dios es tu Padre y que Él tiene cuidado de ti. Y cuando aprendes a procesarlas así, entonces no son la experiencia negativa y todas las cosas que el enemigo quiere hacerte creer, sino son experiencias de amor, son experiencias de fidelidad, son experiencias
del poder de Dios en tu vida. Y algunos rebotamos demasiado para finalmente llegar a esa conclusión, ¿no? Y a veces prolongamos las tribulaciones porque estamos reaccionando y aceptando todo tipo de engaños, incluyendo, recuerda que el enemigo le encanta usar la Biblia. Si tú quieres oír Biblia, él te la da, pero al revés. Así que cuida sobre todas las cosas lo que vive tu corazón. Y lo que está preparado para ti es plenitud de gozo y deleites en la presencia de Dios. ¿Por qué dice a su diestra? Porque ahí estás tú. ¿Sí? Se nos explica el escenario que ocurre en tu espíritu, en los lugares celestiales, sentado junto con Jesús a la diestra del Padre. Ahí estás tú. Entonces, si aprendes a ubicarte allí, aprendes a vivir allí, ahora vamos a entendernos siendo la habitación, la vivienda, el templo de Dios. Y para entender esto, lo primero que Dios tiene que confrontar es el concepto de templo que traigamos puesto. Si para ti templo es un lugar de religión, pues esto ya no va a funcionar. Pero si la palabra templo puede ser nada más sinónimo de vivienda, ¿sí? Santuario, sinónimo de vivienda, donde habitas y donde habita Dios. Entonces eso se sana en tu corazón, en tu entendimiento, y tú puedes aprender a ser la vivienda de Dios. Y entender por qué esto está diseñado así. Primera de Pedro 1:3 dice, acercándonos a él piedra viva. ¿Quién? Jesús, piedra viva. Toma nota. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, tú también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, tú eres piedra viva, igual a Jesús, ¿ves la semejanza? Y el ejemplo está dado para que te entiendas en una construcción, ¿no? Y que esta construcción es la habitación de Dios. Bueno, vamos a permitirle a Dios entonces traernos a la vivencia de esta verdad. Tú eres la habitación que Dios prefiere. En Juan capítulo 14, y te voy a dar el verso específico para que lo tengas muy, muy, muy presente. En el versículo 18 Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Y en el versículo 20 dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Y entonces, versículo 23 dice Jesús, el que me ama, guarda mi palabra. Y mi Padre le ama y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Y esa palabra morada, en el idioma original en que esto está escrito, dice la habitación preferida. Y esto es maravilloso porque imagínate que de todo lo que hay en el reino de Dios, la habitación preferida de Dios eres tú, donde Él disfruta habitar.
Bueno, imagínate entonces, y seguramente están habiendo razonamientos ahí que no están muy de acuerdo con Dios en algunos de nosotros, porque esta verdad no está todavía en pie, no está presente, no es algo que estamos viviendo. De hecho, muchos traemos una imagen de nosotros mismos no deseable y batallamos con vivir con nosotros mismos, ¿no? Ahorita hay personas que me han dicho, mira, ahorita no me hables, ahorita ni yo me caigo bien. Así que dame espacio y luego hablamos en otro momento. Y obviamente hay que respetar, ¿verdad? Pero cómo vives tú, cómo te ves tú, es algo importantísimo para nuestro Padre. Y por eso Él ha puesto esto por escrito, para que el Espíritu Santo lo inspire a tu corazón, a tu espíritu, y tú puedas venir a vivir la verdad de ser la casa preferida de Dios. Y preferida no quiere decir que Él prefiere vivir en uno en lugar de otro. No. Quiere decir que Él prefiere habitar en cada uno de nosotros. Ahora, yo en este momento estoy en la casa física, terrenal, en la que Dios nos permite habitar a Susi y a mí, casa de ustedes también, cuando Dios los mande para acá. Y obviamente una casa necesita, provee servicios y necesita servicios, ¿cierto? Entonces está construida para tener diferentes lugares donde podemos habitar y tener comodidades y también servicios, pero también hay que limpiarla y hay que arreglarla y hay que mantenerla, etcétera, etcétera. Bueno, tú y yo como casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios, la casa preferida de Dios, y si eso raspa ahí en tu corazón, eso es un punto de transformación que te toca procesar y permitirle a Dios sanar para que te veas, te aceptes así. Y entonces, en lugar de ser una casa estática, yo puedo llegar a este edificio y no me saluda, no me abraza, no me trata, sencillamente es un espacio construido para ser una habitación. Pero tú sí puedes participar, ¿te das cuenta? Como casa de Dios con Él. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque todos necesitamos en nuestro fundamento entendernos habitados en lugar de vacíos y entender el valor que Dios nos asigna como tal. Y necesitamos procesar, permitirle al Espíritu Santo procesar la verdad de cómo somos vistos y valorados por nuestro Padre. Y hay una extensiva serie de declaraciones escritas que el Espíritu Santo necesita traer a tu corazón y procesarlas en ti para que tú te aceptes y te veas y vivas ser lo que Dios declara que eres. Entonces, regresamos a Primera de Pedro, el capítulo 2.
Y este asunto de ser, dice versículo 5, Jesús, versículo 4 dice, ¿quién es Jesús? Piedra viva, escogida y preciosa para Dios. ¿Y tú qué eres? Piedra viva. Y fíjate lo que dice de ti en el versículo 9. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Toda esta verdad hay que ponérsela, ¿sí? Pero vamos a entender ese poner. No es que tú te pongas algo artificialmente, sino es el proceso de verdad, es que le permitas a Dios escribir esto en tu corazón. Y eso requiere, antes de escribirlo, que primero Él derribe y remueva todas las otras maneras de verte que tú has aceptado de ti. Todo lo que tú has creído de ti que contradice esto que Dios habla de ti. Si alguna vez te has sentido inútil, incapaz, inservible, no deseable, etcétera, etcétera, todo eso está en contra de quien tú eres. Y por eso el proceso de verdad tiene la primera parte, revelación, mostrarte, esto es lo que Dios dice de ti. Cuando tú te atreves a recibir eso, porque es un paso enorme, por ejemplo, recibir esto que estamos escuchando hoy, para permitirle a Dios cumplirlo en ti, y eso inmediatamente detona el siguiente proceso, redargüimiento, la limpieza, la destrucción de las cosas que están en contra de que tú seas esta verdad. Y luego la corrección, ahí es donde Dios lo escribe en tu corazón. Pero eso que Él escribe viene vivificado, es productor de esa vida en ti. El estado normal de tu espíritu como hijo o hija de Dios es un lugar de deleite divino, es casa de Dios, pero es un lugar vivo. Y por eso este asunto de ser luz, de ser manifestadores de Dios, va con esto, ¿te das cuenta? Porque estamos hechos para vivir todo lo que Dios es. Y aquí entonces Dios nos trae a esto porque es, si yo no me acepto y me compruebo como la casa o la habitación preferida de Dios, entonces mi existencia no la vivo desde esa verdad. Para muchos de nosotros, nuestro punto de arranque es en un engaño que hemos vivido como verdad. Dios está en el cielo y el cielo está quién sabe dónde. Y un día yo voy a ir a donde Dios está. Y en esa creencia que es común a los creyentes en Cristo, se vive un engaño. ¿Sí? Tú estás aquí en la tierra y estás vacío, estás solo.
Y lo vives. Vives soledad, buscando la presencia de Dios de esta y de aquella manera, etcétera, etcétera, etcétera. No necesitamos elaborar. Los que hemos estado allí, yo estuve ahí muchos años, conocemos demasiado todo eso. Pero lo que Dios quiere que conozcamos es lo que Jesús prometió. No te voy a dejar huérfano. Voy a venir para vivir en ti. Y mi Padre va a venir a vivir en ti. Y el Espíritu Santo va a venir a vivir en ti. Juan capítulo 14, ahí están los tres. Ahora, es necesario que la vivienda de Dios se entienda como tal. Y que como casa de Dios nos veamos atendidos por Él. Cuando una casa es atendida correctamente por sus dueños, lo muestra, ¿o no? Y cuando una casa no es atendida, también lo muestra. En la condición, no tiene que ser lujosa, pero sí se muestra en la limpieza, en el orden, en el respeto que se tiene por las cosas, ¿cierto o no? Porque eso habla de lo que las personas hacen cuando usan cosas. Y en particular, con todo respeto, en los sanitarios de la casa, ¿no? Y Dios habla de eso. No los voy a llevar esa escritura en este momento, pero hay un par de porciones por lo menos donde Dios habla de que los lugares donde se crea desperdicio es donde se viste de mayor gloria. ¿Sí? Eso es como Dios hace las cosas. Entonces, tú eres su casa. ¿Qué manifiesta tu ser del dueño? ¿Eh? ¿Qué habla? ¿Te das cuenta por qué en 2 Corintios capítulo 3 el Espíritu Santo nos dice que somos cartas vivas, abiertas, leídas de todos los hombres? ¿Por qué aquí en Primera de Pedro dice que el propósito de Dios es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? Porque eso somos, ¿sí? La carta de presentación de Dios a las demás personas. Ahora, el enemigo va a buscar que tú entonces te sientas mal y que le eches ganas para cambiar las cosas que no están bien. Pero así no funcionan las cosas. La manifestación de Dios es producida cuando nosotros le permitimos a Dios hacer de nosotros lo que Él es capaz de hacer. Hacer en nosotros lo que Él es. Eso se llama comunión. Y por eso en el esquema de los compromisos, de las responsabilidades, a nosotros como templo vivo, como piedras vivas, nos toca presentarnos a Dios. No sé si notaste, aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también,
personalízalo, yo también, como piedra viva, soy edificado. ¿Quién me construye? Dios. ¿En qué? En casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero quiero que le permitamos al Espíritu Santo explicarnos esto de sacrificios espirituales. ¿Sí? Porque lo que no es nada que ver con sacrificios humanos, ni con las prácticas del antiguo pacto de sacrificios de víctimas expiatorias, ¿no? O sea, animales que daban su vida en lugar de las personas culpables. Ese sacrificio lo hizo Jesús, uno, para todos y para siempre. No hay más sacrificios que ofrecer por el pecado. ¿Cuáles son ahora estos sacrificios espirituales que nos toca a ti y a mí ofrecer, que son agradables a Dios? Esto está mencionado también en Romanos el capítulo 12, donde dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Pero antes de eso dice que que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, los sacrificios que nos corresponden a nosotros oficiar como sacerdotes, porque eso es lo que dice aquí, sacerdocio santo. Algunos de ustedes han estado ya en el proceso de aprender a vivir en cuartel con Dios y entender que a cada hijo le es dado el ser sacerdote y rey juntamente con Jesús. A los que no han todavía tenido este proceso, por favor, pídanlo a su Padre para que Él lo facilite a sus vidas. Pero entendiendo al Espíritu Santo aquí, nuestros sacrificios son sacrificios no de sufrimiento, no de víctimas que mueren por expiar pecados, sino son sacrificios de alabanza, son sacrificios de comunión. En otras palabras, cada vez que tú eliges adorar en espíritu y en verdad, lo cual es reconocerte hijo, reconocerte habitado por Dios y permitirle a Él ser en ti, esos son los sacrificios agradables a Dios. Repito, cada vez que en tu diario vivir tú te niegas a ti mismo, no a nada de autonomía, te reconoces como quien eres en fe, eres hijo, nacido de Dios, habitado por Dios, le reconoces a Él en ti y le permites a Él ser en lugar de ser tú. En tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus acciones. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cómo se aplican? 24/7. Y para esto tú y yo necesitamos ser habilitados, lo cual quiere decir santificados de autonomía, todo donde andamos pensando lo nuestro y hablando lo nuestro y haciendo lo nuestro, eso no agrada a Dios. Pero donde rehusamos darle cauce a toda esa manera de vivir y de pensar y de ser para permitirle a Dios ser en ti, esos son los sacrificios
que agradan a Dios. Y una casa viva, yo, tú, que está enfocada en que el dueño de la casa sea glorificado, esa es una casa agradable para quien la habita. Esto incluye permitirle a Dios limpiarte. Tú y yo no nos vamos a limpiar a nosotros mismos. No tenemos, es como si tú quieres que tu casa se limpie, ¿no? Una propiedad estuvo cerrada un buen rato, algunos meses, y me tocó ir a abrirla hace unos meses. Y cuando entré estaba llena de telarañas, de grillos, de mayates, de cucarachas, de arañas. Sí, y había que limpiar, porque la casa, por mucho que quiera, no se puede limpiar a sí misma. Así somos tú y yo, ¿sí? Pero a diferencia de ese edificio, que no puede decirle que no al que se meta con una escoba y hacer el trabajo de limpieza, tú y yo sí podemos resistir al que nos limpie. Tú y yo sí podemos resistir al que nos santifica, al que quiere llenarnos de su plenitud. Ahí están los sacrificios, ¿te das cuenta? Es permitirle a él ser, permitirle a él hacer. Entonces, esto es otra vez fundamental a nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a retomar las partes que constituyen esta verdad. Cada uno de los que hemos venido a Jesús hemos nacido de nuevo. Nuestro viejo hombre fue llevado a la cruz con Cristo para ser destruido, y Dios nos engendró y nos hizo un nuevo espíritu nacido de Él mismo. Por eso somos hijos legítimos. Pero este nuevo espíritu está hecho para ser casa de Dios. Y por eso Jesús dijo, el que me abre la puerta, me voy a meter adentro de él. ¿Sí? Y en lo que vimos en Juan 14 dice, no te voy a dejar vacío como estás. Voy a venir para estar en ti. Y mi Padre va a estar en ti. Y el Espíritu Santo va a estar en ti. Por eso el bautismo es en el nombre del Padre, para comunión con el Padre, en el nombre del Hijo, para comunión con el Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo, para vivir comunión con el Espíritu Santo. Y de eso irás aprendiendo más conforme le permitas al Espíritu Santo enseñarte. Entonces ya eres casa, ¿sí? Y no cualquier casa, el lugar preferido de Dios para hacer su habitación. Ahora se trata de que esta casa funcione porque es una casa viva, hecha para manifestar las virtudes de aquel que te llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Todo lo que se tiene que hacer en ti para que lo que Dios es se vea demostrado en quien tú eres, Él está listo y presente para llevarlo a cabo. Pero como eres una casa viva, el único que puede permitirlo eres tú.
Y este es el lugar de los sacrificios espirituales, agradables a Dios. Cada vez que en todo tu tiempo en que estás consciente y vas a aprender a permitirle a Dios trabajar en tu espíritu cuando tu cuerpo está dormido también, pero durante tu tiempo consciente estás tomando decisiones, estás eligiendo. Y como hijo te toca vivir en el espíritu y andar en el espíritu. Porque si no andas allí, la casa no funciona. Tu espíritu no va a manifestar a Dios. Puedes hablar Biblia, puedes orar, puedes hacer cosas, puedes cantar canciones, puedes poner ágapes o programas y estar todo el día escuchando cosas. Pero eso no tiene nada que ver con cómo te ves y quién eres y qué haces en tu espíritu. Tú puedes estar allí todo el tiempo tratando de meterte a la cabeza las cosas que oíste, que se dicen que Dios tocó tu corazón, pero ahora tú quieres hacerlas efectivas en ti. No funciona así. Tú eres la casa. El trabajo lo tiene que hacer el dueño de la casa. Y ahí es la importancia de permitirle a Dios ser y hacer de ti una casa gloriosa. ¿Has observado en la creación tierra y en el universo cómo en todo Dios pone gloria? Todo lo que Él crea lo viste de gloria. Yo a veces me levanto en la madrugada y el cielo todavía está oscuro y salgo y veo la luna, las estrellas. Todo tiene gloria. Si me voy al microscopio y veo ahí, todo tiene gloria. Porque en todas las cosas Él pone su persona. ¿Quién lo hizo? Dado que así es Él, puedes entender por qué en Romanos capítulo 8 dice, a los que conoció, a estos también los llamó, los hizo sus hijos. Y a los que hace sus hijos los hace justos. Y a los que hace justos los glorifica. ¿Cuánta gloria de Dios manifiesta tu vida? ¿Mm? ¿Qué es la gloria de Dios? Es la manifestación de quien Él es, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe o fidelidad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de justicia, de verdad y de santidad. La gloria de Dios manifestado. Entonces, amado hermano, ¿te das cuenta de lo importante que eres? Tú eres la carta de presentación de Dios a las demás personas, porque Él vive en ti. Y aquí es donde viene el trabajo, ¿no? Que sigue. Si tú te atreves a recibir la verdad que hoy Dios ha puesto frente a tu corazón, entonces recibirla quiere decir permitirle cumplirlo.
No te engañes a ti mismo. El Espíritu Santo advierte y dice, el que oye pero no hace, a sí mismo se engaña. Pero ese hacer son los sacrificios vivos o los sacrificios espirituales de los que hemos hablado hoy. Es permitirle a Dios hacer, permitirle a Dios ser. Y tú respetar que lo que tú eres sea producto exclusivamente del trabajo de Dios en ti. Cualquier área de tu ser, y entendamos por ser lo que eres y lo que haces, el ser de una persona. Si cualquier área de tu ser es la manifestación o producto de la hechura humana, ¿cómo glorifica eso a Dios? Si en tu proceso es que yo soy así por A, B, C, D, en lugar de yo soy así porque Dios es así. Estás negándole a Dios que Él se manifieste, que Él se glorifique, glorificándote a ti. No te puedes seguir aceptando así. Y ten presente que si alguien tiene claro lo que nos ha pasado y lo que hemos hecho en el pasado, es Él. Pero sabiendo todo eso, Él te escogió. Por eso dice aquí, tú eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si anduviste en las peores tinieblas, Él quiere que anuncies sus virtudes. No que andes hablando de las tinieblas en que anduviste. No es tu testimonio, es su testimonio. Casa de Dios. Soy casa de Dios. Hay una canción que habla de esto y cuando terminemos aquí en unos minutos voy a pedirle a Juan Pablo que la ponga. Tú la tienes disponible en las canciones de ABBA que están en YouTube. Y algunos ya la sabemos, pero dice, Abba, tú vives en mí, Abba, yo vivo en ti. Esto te ubica, ¿sí? Y te permite entenderte en este privilegio. Si cuando tú vas a trabajar, Dios está allí, tú eres la casa. Él quiere hacer ese trabajo contigo para manifestar quién Él es. Por eso el Espíritu Santo dice, no trabajes para agradar a los hombres. Otra vez, sacrificios espirituales. ¿Sí? Tú te dejas enredar es que aquí la cosa es así y la cosa es así. Imagínate a José, ¿no? Llegando a Egipto, lo venden como esclavo y no, pues aquí en la casa de Potifar la cosa es así y este cuate es así, este cuate es así. Tú que eres el más chiquito, así que tú ni abras la boca. Pues ahí hubiera quedado de esclavo. Pero él no estaba allí para ser esclavo. Él estaba allí para manifestar al que había hecho un trato con él. Porque cuando Dios le dio los sueños a José,
José le compró los sueños. ¿Y que dónde resulta? En la cárcel, acusado de homicidio, de traición a su patrón para ser condenado a muerte. Y José no llega allí para ser víctima de los malos, sus hermanos malos lo vendieron. La gente, la esposa del patrón infiel y aparte traicionera y mentirosa y una serpiente de aquellas, ¿no? No, él no llega ahí para ser víctima de nadie. Él tiene un trato con Dios. Y transforma el ambiente de la prisión. Imagínate una prisión. Hoy las prisiones están llenas de tinieblas. ¿Por qué? ¿Dónde está la luz? Y de ahí Dios lo lleva a gobernar Egipto y a transformar por ese periodo a lo que era el imperio del mundo. Entonces, si recibes esta verdad, ¿qué sigue? Redargüimiento. El proceso de confrontación, el proceso de santificación requerido para que seas hecho libre de todo eso que te jala a estar en autonomía y haciendo las cosas al revés y poder permitirle a Dios escribir esta verdad en tu corazón. Soy tu casa. Y tú te deleitas en vivirme. Porque no soy una habitación de paredes, soy una piedra viva que te manifiesta. Y no soy el único. Junto con Jesús y mis hermanos, todos piedras vivas, somos hechos una casa espiritual y un sacerdocio santo. Eso es lo que Él quiere que viva. Cuando digo viva, esté activo, esté presente, esté funcionando en ti, en mí, en cada uno de sus hijos, 24/7. Padre, gracias otra vez por que esto que hoy escuchamos es lo que está en tu corazón y lo has preparado y provisto para que se cumpla en nuestras vidas. Cada hijo, un manifestador de Dios como casa de Dios. Cada hijo una luminaria, porque la luz que tú eres resplandece en cada uno. Cada hijo un ser glorioso, porque tú eres glorioso y vistes de gloria todo lo que creas. Gracias, porque eres poderoso para cumplir esto en nuestras vidas y hacerlo en una dimensión mucho mayor de lo que nosotros pudiésemos pedir o imaginar. Ahora está en ti, Padre, el producir en nosotros el querer y el hacer, y está en nosotros el decirte sí y permanecer en fe para haber cumplido en nuestras vidas lo que tú ya comprometiste con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nueva creación. Abba, tú vives en mí,
Abba, yo vivo en ti, me has sellado con tu espíritu para garantizar que ahora soy tu hijo. Me has dado libertad de la potestad del diablo, de la triste humanidad. Mi pasado de aflicción, de vergüenza y maldición, que me hizo ser esclavo de pecado y de temor, fue deshecho en Jesucristo, mi amado hermano mayor. Con él fui crucificado, soy una nueva creación. Ya no soy el árbol malo que mal fruto solo da. Ahora soy un árbol bueno, pues he nacido de Dios. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Su semilla me ha engendrado, vida eterna tengo ya. Mi papá te invita hoy a que recibas su adopción. Pues a vivirlo, amada familia. Ya eres casa de Dios. Ya lo eres. Ahora se trata sencillamente de que funciones así. Y el dueño de la casa está listo a hacerte funcionar así. Les amamos. Bendiciones.